días a todos. Con lo que hoy vamos a ver terminamos el curso dedicado a subida del Monte Carmelo. Vamos a ver los capítulos 12 a 14 del libro segundo y capítulos 23 y 24. Con eso es suficiente. Esta parte es propiamente mística. Describe en ella San Juan de la Cruz una serie de fenómenos místicos en los que no nos vamos a tener demasiado y luego explico por qué. Y explica cómo ha de tomárselo la persona que los recibe. Los identifica con carácter general en los capítulos 12 a 14 y luego vemos el capítulo 23 y 24 que está dedicado a una de las aprehensiones del entendimiento, porque sabemos que el libro segundo está dedicado a la potencia del alma que conocemos como entendimiento, que se siente desasistida. Desasistida no, sino se produce el desasimiento por medio de la virtud teologal de la fe. Entonces es una de las aprehensiones que afectan al entendimiento, en concreto la visión. Eso se trata en los capítulos 23 y 24. Vamos con los capítulos 12 a 14. El capítulo 12 trae por título ¿En qué se trata de las aprehensiones imaginarias naturales? Bien, lo que trata el capítulo son las aprehensiones imaginarias en general. ¿Y qué son las aprehensiones imaginarias? En la antropología de San Juan de la Cruz hay dos sentidos corporales que afectan al entendimiento, la imaginativa y la fantasía. La imaginativa, que es, pues, el sentido corporal del entendimiento que crea una imagen en la imaginación o bien esa imagen se forma en ella. La fantasía se produce sobre la propia imagen. Estas aprehensiones que se producen en la imaginativa y en la fantasía pueden recibirse de dos formas. De forma natural, la crea la propia alma, o de forma sobrenatural. Es Dios quien la crea. Los capítulos 23 y siguientes, con los que termina el libro segundo, están dedicados a las aprehensiones sobrenaturales. Bien, para la divina unión se ha de vaciar la mente de todas estas aprehensiones, de las naturales y las sobrenaturales. Esto es una regla de oro de San Juan de la Cruz, y no solo de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús también. Vaciarla. Vaciarla no quiere decir no aprovechar sus efectos, que es para lo que Dios las da. Me refiero a las aprehensiones sobrenaturales, las que crea Dios en el alma. No significa no darle importancia a los efectos, hay que alimentarlos, pero los efectos. Ahora, no prestar especial atención ni, sobre todo, apropiarse de esas aprehensiones, darles excesiva importancia y darle demasiadas vueltas. Dice en el capítulo 12, puntos 5 y 6, dice San Juan de la Cruz: de donde los que imaginan a Dios debajo de algunas figuras de estas, o como un gran fuego o resplandor, u otras cualesquiera formas, y piensan que algo de aquello será semejante a él, harto lejos van de él. Porque aunque a los principiantes son necesarias estas consideraciones y formas y modos de meditaciones para ir enamorando y cebando el alma por el sentido, y así les sirven de medios remotos para unirse con Dios, por los cuales ordinariamente han de pasar las almas, para llegar al término y estancia del reposo espiritual, pero ha de ser de manera que pasen por ello y no estén siempre en ello, porque de esa manera nunca llegarían al término. Se quedarían en la apropiación de esa aprehensión, con los peligros que hemos visto a lo largo del curso
y que repetiré. Dice el punto 6, de donde yerran muchos espirituales, los cuales, habiendo ellos ejercitadose en llegarse a Dios por imágenes y formas y meditaciones, cual conviene a principiantes, queriéndolos Dios recoger a bienes más espirituales, interiores e invisibles, quitándoles ya el gusto y jugo de la meditación discursiva, ellos no acaban ni se atreven ni saben desasirse de aquellos modos palpables a que están acostumbrados. Está hablando de las aprehensiones naturales que crea la propia alma por la meditación. Y así todavía trabajan por tenerlos, queriendo ir por consideración y meditación de formas como antes, pensando que siempre había de ser así, en lo cual trabajan ya mucho y hallan poco jugo o nada. Antes se les aumenta y crece la sequedad y fatiga e inquietud del alma, cuanto más trabajan por aquel jugo primero, el cual es ya excusado poder hallar en aquella manera primera. Perdonadme un momento que voy a cerrar las ventanas. El cual es ya excusado por el hallar en aquella manera primera, porque ya no gusta el alma de aquel manjar, como habíamos dicho, tan sensible, sino de otro más delicado y más interior y menos sensible, que no consiste en trabajar con la imaginación, sino en reposar el alma y dejarla estar en su quietud y reposo, lo cual es más espiritual. Aprendan, esto es una regla de oro, para los que entran en lo que vamos a llamar oración de quietud, aprendan a estarse con atención y advertencia amorosa en Dios en aquella quietud. Veamos ahora qué es eso. Primero el capítulo 13 señala o indica 3 señales del cambio de la oración meditativa basada en esas aprehensiones naturales a la oración de quietud. Hay sequedad en la meditación, no se encuentra jugo, no hay comunicación con Dios, eso es la sequedad. No gusta la meditación, por tanto, y gusta la oración de quietud. ¿Qué es la oración de quietud? Dice el punto 4. La tercera y más cierta es si el alma gusta de estarse a solas con atención amorosa a Dios, sin particular consideración, en paz interior y quietud y descanso, y sin actos y ejercicios de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad, a lo menos discursivo, que es ir de uno en otro, sino solo con la atención y noticia general amorosa que decimos, sin particular inteligencia y sin entender sobre qué. Eso es la oración de quietud. Sencillamente, sentir la presencia de Dios y notar advertencia amorosa general, que ahora veremos lo que es, en esa presencia. Las 3 señales deben ir juntas. Aunque verdad es que a los principios, cuando comienza este estado, casi no se echa de ver esta noticia amorosa. Y es por 2 causas. La una, porque a los principios suele ser esta noticia amorosa muy sutil y delicada y casi insensible. Y la otra, porque habiendo estado habituada el alma al otro ejercicio de la meditación, que es totalmente sensible, no echa de ver
ni casi siente esta otra novedad insensible, que es ya pura de espíritu, mayormente cuando por no lo entender ella, no se deja sosegar en ello, procurando lo otro más sensible, porque le es más fácil, pero al mismo tiempo siente la contradicción de que ya no le gusta, que encuentra sequedad en eso. Y sin embargo, en esa oración de quietud encuentra descanso. Aunque procurando lo otro más sensible, con lo cual, aunque más abundante sea la paz interior amorosa, no se da lugar a sentirla y gozarla. Pero cuanto más se fuera habituando el alma en dejarse sosegar, irá siempre creciendo en ella y sintiéndose más aquella amorosa noticia general de Dios, de que gusta ella más que de todas las cosas, porque le causa paz, descanso, sabor y deleite sin trabajo. Fijaos, estamos hablando de la puerta de la oración mística, que es la oración de quietud. Veamos el capítulo 14. ¿Qué es esa advertencia general amorosa? Es una noticia general que no quiere decir genérica, es decir, no es un sentimiento general de amor a Dios, sino algo muchísimo más profundo. Es comprensiva y total, porque incluye amor, conocimiento de Dios, presencia de Dios, totalidad de comunicación, participación general del alma. Y nos dice San Juan de la Cruz: de la misma manera acaece acerca de la luz espiritual en la vista del alma, que es el entendimiento, en el cual esta general noticia y luz que vamos diciendo sobrenatural embiste tan pura y sencillamente y tan desnuda ella y ajena de todas las formas inteligibles que son objeto del entendimiento, que él no la siente ni echa de ver. Antes, a veces, que es cuando ella es más pura, le hace tiniebla, porque la enajena de sus acostumbradas luces, de formas y fantasías, y entonces siéntese bien y échase bien de ver la tiniebla. Mas, cuando esta luz divina no embiste con tanta fuerza en el alma, ni siente tiniebla ni ve luz, ni aprende nada que ella sepa, de acá ni de allá, y por tanto se queda el alma a veces como en un olvido grande, que ni supo dónde estaba, ni qué se había hecho, ni le parece haber pasado por ella tiempo, de donde puede acaecer, y así es, que se pasen muchas horas en este olvido, y al alma, cuando vuelve en sí, no le parezca un momento o que no estuvo nada. Y la causa de este olvido es la pureza y sencillez de esta noticia, la cual, ocupando al alma, así la pone sencilla y pura y limpia de todas las aprensiones y formas de los sentidos y de la memoria, por donde el alma obraba en tiempo, y así la deja en olvido y sin tiempo, de donde al alma esta oración, aunque como decimos, le dure mucho, le parece brevísima, porque ha estado unida en inteligencia pura, que no está en tiempo, y es la oración breve de que se dice que penetra los cielos, porque es breve, porque no es en tiempo, y penetra los cielos, porque el alma está unida en inteligencia celestial. Pero es de saber que no se ha de entender que esta noticia ha de causar por fuerza este olvido. No es necesario elevarse aparentemente tanto, para ser como aquí decimos, que eso solo acaece cuando abstrae al alma del ejercicio de todas las potencias naturales y espirituales,
lo cual acaece las menos veces, porque no siempre ocupa todo el alma, que para que sea la que basta en el caso que vamos tratando, basta que el entendimiento esté abstraído de cualquier noticia particular, ahora temporal, ahora espiritual, y que no tenga gana la voluntad de pensar acerca de una ni de otra, como habemos dicho, porque entonces es señal que está el alma empleada. Este último punto es muy importante en el final, y os lo subrayo. Fe y caridad van juntas en esta oración, pero no solo en esta oración, van juntas en cualquier oración si es auténtica. La oración mística, lo repito otra vez, no es la única oración, ni siquiera podríamos decir, yo no quiero decir la más importante, pero no es la más general, ni tampoco, aunque sí es verdad que nos lleva a Dios rápidamente, la más perfecta. Una persona que se pasa la vida en oración meditativa puede amar intensamente a Dios con la misma intensidad, puede alcanzarlo, que con esta oración de la que estamos describiendo. Lo importante es que fe y caridad vayan juntas. Pasemos al capítulo 23. En el capítulo 23 describe esas aprensiones sobrenaturales, ya nos centramos en las sobrenaturales, del entendimiento que hemos dicho que son las que Dios produce en el alma, en concreto en la potencia del entendimiento. Son visiones, así las llama San Juan de la Cruz, revelaciones, locuciones y sentimientos espirituales. Vamos a ver las visiones en este capítulo y sobre todo en el siguiente. Todas son aprehensiones sobrenaturales del entendimiento. Bien, comenzaremos ahora a tratar de aquellas otras 4 aprehensiones del entendimiento que en el capítulo 10 dijimos son puramente espirituales, que son visiones, revelaciones, locuciones y sentimientos espirituales, a las cuales llamamos puramente espirituales, porque no, como las corporales imaginarias, se comunican al entendimiento por vía de los sentidos corporales, sino sin algún medio de algún sentido corporal, exterior o interior, se ofrecen al entendimiento clara y distintamente por vía sobrenatural, pasivamente. Pasivamente es Dios quien las produce en el alma. El alma no hace nada por su parte, Dios lo concede. Es un don y un regalo, que es imponer el alma algún acto u obra de su parte, a lo menos activo. Los nombra así visiones, revelaciones, locuciones y sentimientos espirituales al compararlas con los sentidos corporales. Pero, porque estas aprehensiones se representan al alma al modo que a los demás sentidos, a lo que recibe el entendimiento a modo de ver, llamamos visión, y a lo que recibe como aprendiendo y entendiendo cosas nuevas, así como el oído oyendo cosas no oídas, llamamos revelación, y a lo que recibe a manera de oír, llamamos locución, y a lo que recibe a modo de los demás sentidos, como es la inteligencia de suave olor espiritual y de sabor espiritual y de deleite espiritual que el alma puede gustar sobrenaturalmente, llamamos sentimientos espirituales. Esto es lo poco que voy a decir de los 4 tipos de aprehensiones sobrenaturales. ¿Y por qué no voy a hablar más? Porque no quiero que nos detengamos en ellas, que nos llame nuestra curiosidad. No es lo importante. Quien tenga
realmente curiosidad, que lo lea en San Juan de la Cruz. Él las define. Importantísimo mantener la regla de no apropiarse de estas aprensiones. De estas, pues, también, como de las demás aprensiones corporales imaginarias hicimos, nos conviene desembarazar aquí el entendimiento, encaminándole y enderezándole por ellas en la noche espiritual de fe a la divina y sustancial unión de Dios. Es la fe el camino para la unión con Dios. Estas aprensiones sobrenaturales alimentan la fe, pero lo importante es la fe, que es tiniebla, que es oscuridad, y es como debemos vivir en esta vida. Dios nos puede conceder, si Él quiere, si es su voluntad, estas aprensiones sobrenaturales, pero eso, lo he dicho a lo largo del curso y lo repito, no nos hace seres especiales, no nos apropiemos de ellas, porque tenderemos a considerarnos seres superiores a los demás. Caeremos fácilmente en la soberbia. Dejémonos llevar por sus efectos, trabajemos esos efectos y caminemos en fe. Visiones espirituales, capítulo 24. Aquí me detengo y no analizo las demás. Las demás están en los capítulos 25 a 32, con que termina el libro segundo de Subida del Monte Carmelo. Trataremos especialmente las visiones incorpóreas. Nos dice San Juan de la Cruz, las otras visiones que son de sustancia incorpórea, es decir, son las más espirituales que hay. No se pueden ver mediante esta lumbre derivada que aquí decimos, sino con otra lumbre más alta que se llama lumbre de gloria. Y así, estas visiones de sustancias incorpóreas, como son ángeles y almas, no son de esta vida, ni se pueden ver en el cuerpo mortal. Porque si Dios las quisiese comunicar al alma esencialmente como ellas son, luego saldría de las carnes y se desataría de la vida mortal. Es decir, es por nuestro bien que no disfrutemos de estas visiones en esta vida. Hay veces que Dios concede una gracia mística. Pues bien, una comparación que yo hago de la gracia mística, cuando Dios concede esa gracia mística, especialmente en el éxtasis, no en la oración de quietud, en el éxtasis, que es un estadio superior, Dios extrae las potencias del alma, entendimiento, memoria y voluntad del cuerpo. Es como si cogiera un polluelo del Nilo y lo tomase hacia sí, lo atrajese hacia sí, a su amor, lo integrase en su amor. Lo tiene que hacer con infinita ternura y cuidado, porque si no, mata a la persona, al separar las potencias del alma del cuerpo. Y luego volver a depositar esas potencias en el nido, en el cuerpo. Imaginaos qué cuidado tiene que tener Dios con esto. ¿Qué cuidado tiene? Es sumamente delicado y para el alma algo muy difícil de entender y de vivir. Que por eso dijo Dios a Moisés cuando le rogó que mostrase su esencia: no me verá hombre que pueda quedar vivo. Este texto, que está en Éxodo capítulo 33, ya lo hemos visto. Lo vamos a leer otra vez, porque es puro deleite. Ahora lo leemos. Por lo cual, cuando los hijos de Israel pensaban que habían de ver a Dios, o que le habían visto, o algún ángel, temían el morir, según se lee en el Éxodo, donde temiendo los dichos dijeron: no se nos comunique Dios manifiestamente, porque no muramos. Le piden a Moisés que él hable con Dios.
Ellos no quieren porque temen morir. Esto no es una superstición, algo muy primitivo, no. Esto es algo sumamente sabio, que está en el Antiguo Testamento ya. No conviene ver a Dios en esta vida porque puede suponer el morir. Es una gran verdad. Dios lo concede de forma muy delicada a ciertas almas, quizás porque lo necesiten especialmente, pero lo hace con infinita ternura e infinito cuidado. Y así, estas visiones no son de esta vida, si no fuese alguna vez por vía de paso, es decir, casi sin serlo. Y esto dispensando Dios o salvando la condición y vida natural, abstrayendo totalmente al espíritu de ella, y que con su favor se suplan las veces naturales del alma acerca del cuerpo. Que por eso, cuando se piensa que las vio San Pablo, cita San Juan de la Cruz 3 casos en que se dan estas visiones, siempre como de paso. Las voy a citar las 3. San Pablo, Moisés y Elías. Dice San Pablo que lo vio y no sabía si era en el cuerpo o fuera del cuerpo, que Dios lo sabe. Esto está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Por aquí sabemos que San Pablo tuvo experiencias místicas. No sabía si era en el cuerpo o fuera del cuerpo. No era capaz de explicarlo, ni explicárselo a sí mismo. Solo Dios lo sabe. En lo cual se ve claro que se traspuso de la vida natural, haciendo Dios el cómo, de donde también, cuando se cree haberle mostrado Dios su esencia a Moisés, se lee que le dijo Dios que él le pondría en el orado de la piedra y ampararía cubriéndole con la diestra, y amparándole porque no muriese cuando pasase su gloria, la cual pasada era mostrarse por vía de paso, amparando él con su diestra la vida natural de Moisés. Leamos otra vez, como hicimos hace poco, el capítulo 33, parte del capítulo 33 del libro del Éxodo. Entonces Moisés exclamó: muéstrame tu gloria. Qué gran osadía la de Moisés. Quizás Dios lo escogió por esa osadía. Y él le respondió: yo haré pasar ante ti toda mi bondad. Qué gran condescendencia la de Dios. Y pronunciaré ante ti, perdonad, el nombre del Señor, pues yo me compadezco de quien quiero y concedo mi favor a quien quiero. Y añadió: pero mi rostro no lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar con vida. Lo está protegiendo. Le perdona la osadía. Incluso Dios se humilla ante Moisés y le explica por qué. Luego dijo el Señor: aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te meteré, yo te protegeré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, cuando retire la mano, podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Moisés obedeció. El otro caso es Elías. Está en el segundo libro de los Reyes. Es bellísimo. Elías está en el monte Sinaí o monte Horeb, sufriendo un desierto espiritual tremendo, porque está siendo perseguido. Es el último profeta que queda, profeta de Dios, a Israel, y sufre una persecución terrible. Esto le hace vivir una crisis espiritual tremenda, y el Señor viene en su ayuda.
allí en el desierto. Y le dice: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave, la ruá. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: ardo en celo por el Señor, Dios del universo, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Elías ora al Señor con toda el alma, al sentir su presencia en el susurro de una brisa suave. El Señor le contesta. No voy a leer la respuesta, simplemente que veáis que la visión es de paso, suavemente, siempre suavemente, con mucha ternura. Pero, aunque estas visiones, continúa San Juan de la Cruz, de sustancias espirituales, no se pueden desnudar y claramente ver en esta vida con el entendimiento, puédense, empero, sentir en la sustancia del alma con suavísimos toques y juntas, lo cual pertenece a los sentimientos espirituales, de que con el divino favor trataremos después. Porque a esto se endereza y encamina nuestra pluma, que es a la divina junta y unión del alma con la sustancia divina, lo cual ha de ser cuando tratemos de la inteligencia mística y confusa u oscura que queda por decir, donde habemos de tratar cómo, mediante esta noticia amorosa y oscura, la advertencia general amorosa, se junta Dios con el alma en alto grado y divino, porque en alguna manera esta noticia oscura amorosa, que es la fe, sirve en esta vida para la divina unión, como la lumbre de gloria sirve en la otra de medio para la clara visión de Dios. ¿Qué efectos producen en el alma estos sentimientos espirituales o estas visiones de paso que tuvieron estas personas tan santísimas y espirituales? Quietud, iluminación, alegría a manera de gloria, suavidad, limpieza y amor. Humildad, esto es muy importante, elevación del espíritu en Dios. Y continúa en el capítulo 24, advirtiendo que hay veces que las visiones las concede el demonio, pero los efectos son completamente contrarios, por eso sabemos que no son de Dios. Sequedad de espíritu acerca del trato con Dios, inclinación a estimarse, a apropiarse de la visión, tener en algo las visiones, es la misma idea prácticamente, de ninguna manera causan blandura de humildad y amor de Dios. Esto es clave. Cuando esa advertencia general amorosa, ese sentimiento espiritual, esa visión como de paso, en el caso de esas personas santísimas, son auténticas y vienen de Dios, producen humildad y amor de Dios. ¿Qué es importante? Y con esto cierro la charla. Fundamental y
aunque viene en el punto 8, segundo párrafo de este capítulo 24, volvemos al principio, a la charla de octubre. Y así acaecerá que ante el alma inflamada con ansias de amor de Dios muy puro, sin saber de dónde le vienen ni qué fundamento tuvieron. Y fue que, así como la fe se arraigó e infundió más en el alma, mediante aquel vacío y tiniebla y desnudez de todas las cosas, o pobreza espiritual, que todo lo podemos llamar una misma cosa, también juntamente se arraiga e infunde más en el alma la caridad de Dios, de donde, cuanto más el alma se quiere oscurecer y aniquilar acerca de todas las cosas exteriores e interiores que puede recibir, tanto más se infunde de fe y por consiguiente de amor y esperanza en ella, por cuanto estas tres virtudes teologales andan en uno: fe, esperanza y caridad. Esos son los tres instrumentos que tenemos para la unión con Dios. Y los tenemos a nuestra disposición los que tienen experiencias místicas y los que no tenemos experiencias místicas. Es un camino para todos. Fe, esperanza y caridad. En ellas debemos vivir. A ellas debemos aferrarnos. Y van unidas. No me da tiempo a tocar la esperanza y la caridad que están en el libro tercero, pero no importa. Lo fundamental está dicho en este libro segundo. Nos basta con conocer en profundidad la doctrina expuesta en el libro segundo. En el libro tercero desarrolla bien la esperanza. La caridad la deja deshilachada, porque San Juan de la Cruz, que quiere hablar muchísimo de la caridad, porque la considera la virtud teologal más importante, se enreda en un esquema que él mismo va construyendo sobre la marcha y que no tiene fin. Y se da cuenta, primero, que a él no le gusta escribir en prosa, le cuesta trabajo. No hay más que comparar las obras completas de Santa Teresa de Jesús con el grosor de las obras completas de San Juan de la Cruz. No le gusta. Pero además se da cuenta que lo importante lo ha dicho en el libro segundo. Quedémonos con las tres virtudes teologales, agarrémonos a ellas y caminemos por el camino, por la senda derecha, estrecha y recta, que dice nada, nada, nada. No aferrarnos a nada de este mundo, ni de lo espiritual que recibamos, y caminemos rectamente hacia la unión con Dios. Aquí terminamos el curso dedicado a su vida. Muchísimas gracias y buenos días.